De todo lo expuesto, se demuestra que los vicios del sistema de gobierno de las provincias internas de Oriente consiste principalmente en no tener en su interior un gobierno superior y común, así para lo puramente gobernativo como para lo judicial, pues los jefes superiores y reales audiencias residen fuera, a mucha distancia. Es pues de absoluta necesidad, si se ha de remediar tamaño mal, establecer dentro de ellas un gobierno superior y común, tanto para lo ejecutivo como para lo judicial. Era un hombre de una gran cultura, de una gran visión, y yo creo que él logró lo más importante que contiene la Constitución de Cádiz en relación con América Latina: las diputaciones provinciales. ¿Por qué? Porque es el origen, es el germen de nuestro federalismo mexicano. Porque es el principio de un autogobierno de las provincias. Esta propuesta condujo a la aceptación de diputaciones en las provincias mexicanas que estaban reunidas y actuando en el momento de consumación de la independencia. La libertad de prensa, por la que tantas luchas se han librado en nuestro país, surgía en su articulado señalando que todos los ciudadanos tenían la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas sin necesidad de licencia o permiso de autoridad alguna. Pero hay otros factores que deben también tenerse en cuenta. Y es que quienes se beneficiaron por la presencia de los diputados americanos en Cádiz fueron aquellos que combatían localmente en España la idea de la esclavitud. Esto sí debe tenerse presente, porque el combate a la esclavitud como elemento revolucionario no se planteó ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en España. Se planteó principalmente en México, y es de México de donde surgen las voces más enfáticamente opuestas a la idea de esclavitud. De manera que, así como nos enriquecimos nosotros con las aportaciones del constitucionalismo europeo y americano, también enriquecimos nosotros el debate constitucional en el mundo con las críticas y con la oposición a la esclavitud. Y digo que es injusticia semejante negativa, aunque no sea sino por las cargas del Estado que sufren las castas. Ellos contribuyen con todas las pensiones y derechos que los demás. Defienden a la patria componiéndose con la mayor parte de ellos los regimientos veteranos y milicias. Y ejercen casi exclusivamente en América los oficios y las artes, siendo el Atlante que sostiene el ramo de la industria tan productiva al erario como indispensable en la sociedad. La justicia exige que quien sufre las cargas disfrute también de los derechos comunes a todos, que es lo que importa, la calidad de ciudadano. Sin embargo, a pesar de que se reconoció la igualdad ante las leyes de indios, mestizos, criollos y españoles, elevando a los americanos a la calidad de hombres libres, con los mismos derechos y obligaciones de los europeos, los americanos de origen africano fueron discriminados, pues se les condicionó su reconocimiento a la ciudadanía, exigiéndoles comprobar su buen comportamiento y fidelidad a la corona. Esto desde luego ante la protesta de los diputados americanos. Sin embargo, es la primera condena en un Congreso Constituyente de la discriminación racial. La inspiración liberal de Cádiz debió ceder igualmente ante el enorme poder de la Iglesia Católica. Por ley, el catolicismo se mantuvo como religión obligatoria y única. Yo tengo la visión que en la independencia de México respecto a España hay dos etapas muy claras y muy diferentes entre sí. La de Hidalgo y Morelos, que no solo quieren la independencia respecto a España,
si no hay una idea de la dignidad humana. Esto lo encontramos en los 2 decretos de Hidalgo aboliendo la esclavitud. Claro, uno no lo da directamente, pero se expiden por orden de él. Y en Morelos, que hay una idea social, como todos sabemos, en los sentimientos de la nación, él desea que haya una moderación de la opulencia y la indigencia. Idea completamente actual en México. Esto hace una gran diferencia con todos los movimientos de independencia de América Latina. No conozco otro que haya tenido esta idea de la dignidad humana y de la perspectiva social. La Constitución de Cádiz fue promulgada y jurada en México el 30 de septiembre de 1812, en medio de la lucha por la independencia continuada por don José María Morelos y Pavón, después del fusilamiento del padre Hidalgo por las fuerzas realistas. El primer paso para poner en vigor los nuevos preceptos constitucionales fue adaptar las viejas instituciones y prácticas al nuevo sistema. Así, las oficinas gubernamentales dejaron de denominarse reales y empezaron a llamarse nacionales. El virrey se convirtió en jefe político al servicio de los nuevos poderes y no solo del rey. La audiencia dejó de ser consejo del virrey y se redujo a la función de administrar la justicia. Cesaron los temidos juzgados especiales que castigaban delitos políticos y religiosos. En 1813, por ejemplo, fue cancelada la Santa Inquisición, el represivo tribunal de la Iglesia Católica. Las elecciones para instalar las 6 diputaciones provinciales se llevaron a cabo sin contingencias. Además, se dieron pasos para aumentar el número de provincias. Sin embargo, alarmado ante la realización de elecciones para nombrar a los miembros del Cabildo de la Ciudad de México, donde fueron elegidos principalmente criollos que simpatizaban con la Revolución de Independencia, el virrey Francisco Javier Venegas, ahora jefe político, con facultades limitadas según la Constitución, anuló las elecciones. Igual sucedió en otros ejercicios electorales, donde los criollos o mestizos simpatizantes con la lucha insurgente de Morelos ocupaban los puestos de representación. Junto con esto, la libertad de imprenta permaneció sin ejercerse, hasta que gracias a las protestas de Ramos Arizpe fue publicada, creándose la llamada Junta de Censura encargada de vigilar que se cumpliera la ley. Inmediatamente surgieron periódicos por todas partes. Carlos María de Bustamante inauguró el suyo con el significativo título de ¿Con qué podemos hablar? Y Joaquín Fernández de Lizardi hizo la emisión de El Pensador Mexicano. Hay que ser justos con la Constitución de Cádiz. Y cuando yo digo que tuvo tintes liberales, pues uno de ellos, de los más importantes, fue la libertad de imprenta, porque esto abrió un cauce a la discusión de las ideas, y me atrevo a pensar que fue uno de los aspectos que menos le gustó a la Iglesia Católica, que se discutieran todo tipo de ideas, aunque pues se persiguió. Por un lado estaba la libertad de imprenta, que la ejercieron gentes, y por el otro lado también se les persiguió porque se consideraba que era una libertad muy peligrosa.